Sampere, con José Antonio Zarzalejos, con Joan Coscubiela. Nos vamos hasta Radio Nacional de España en Bilbao y ahí encontramos a Andoni Ortúzar, que es presidente del PNV. Egunon, buenos días, señor Ortúzar. Egunon, buenos días. ¿La mañana de allí es bilbaína o asoma el sol? No sé qué decir, porque aquí veo por la ventana y me decía José Antonio Zarzalejos hace un rato, señor Ortúzar, esta es una mañana muy bilbaína. Sí, y la nuestra muy madrileña, o sea que Bueno, estamos, pues hace sol. está el tiempo está como la política, revuelto. Sí, ayer tuvimos 33 grados aquí, que es para nosotros es muchísimo en esta época del año, y hoy yo cuando os oí hablar del agua de llover en Madrid y nosotros estamos aquí en mangas de camisa a las 8 de la mañana, pues eso es que el mundo está cambiando. No quiero ser tan pesimista como vuestra colaboradora ahora, que nos ha provocado un poco a todos la reflexión, pero sí, hay cosas que están cambiando rápidamente. Sí, sí, hasta unas elecciones el 23 de julio. Bueno, Sí. ustedes suelen tener mucho olfato en el nacionalismo vasco para calibrar el momento político que vivimos. ¿Estamos ante una nueva etapa de cambio político, en su opinión, señor Ortúzar? Pues no lo sé, estamos en un tiempo, usando la meteorología, de tiempo revuelto, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa, es como esos días que salen muy bochornosos por la mañana y a las 3 de la tarde se levanta galerna y hay que escapar de la playa porque viene un vendaval y no se puede estar, ¿no? Y me da la sensación de que en la política española se está instalando ese tiempo revuelto en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que una de salida puede parecer pues que ahora Pedro Sánchez ha hecho una maniobra de autodefensa, que yo creo que es lo que ha hecho, ¿no? No es tanto lo que a él le hubiera gustado hacer, sino casi lo único que podía hacer desde un punto de vista egoísta de su opción política, porque si hubiera mirado por los intereses de toda la sociedad o de la globalidad, pues seguramente las opciones hubieran sido más abiertas y otras, ¿no? Pero bueno, ha reaccionado con autodefensa y estas elecciones en un momento muy complicado por las fechas en las que se van a producir, pero también por el contexto social, político e internacional también, y de ahí puede salir cualquier cosa. Yo creo que es un poco jugar a la ruleta rusa. Autodefensa porque cree que el bloque de la derecha parte con ventaja en estas elecciones después del Oh, 28 de mayo. Bueno, una vez de que se ha ganado unas elecciones, la expectativa y el voto de Ujú. recuerdo lo que dicen es que en condiciones similares, ¿no? En ceteris paribus, que dicen los economistas, pues van a suceder las mismas cosas o parecidas, ¿no? Pero también es verdad que la suma, si uno hace una proyección de lo que pasó el 28 de mayo al Congreso de los Diputados y al Senado, la suma es menos evidente que dé a PP y a Vox, ¿no? Y yo creo que Sánchez lo que está buscando es eso, que la otra suma le pueda mantener en la Moncloa. ¿El pacto al que han llegado ustedes con los socialistas es un pacto de autodefensa, señor Ortúzar? No es el pacto de toda la vida, Ujú. vamos a decir, o de mucho tiempo en Euskadi, que ha dado buenos resultados. Yo creo que para entender un poco, para ver la virtualidad de este pacto, hay que hacer una mínima reflexión sobre nuestro sistema institucional y sobre Ujú. nuestras leyes electorales. En Euskadi la mayoría absoluta es prácticamente imposible y además nuestras leyes, eh, no voy a decir que castigan a los partidos mayoritarios, pero sí rebajan sus expectativas electorales, vamos a decir, ¿no? Nosotros con un 35%, en el Estado español con un 35% de los votos tienes casi garantizada la mayoría absoluta, ¿no? Nosotros tenemos eso en Euskadi y no tenemos mayoría absoluta en ninguna institución porque nuestras leyes son muy proporcionales y entonces se premia o se le da un plus a las opciones más pequeñas o las que menos esto tienen. Y eso nos obliga a pactos Ujú. para que las instituciones funcionen, para que haya mayorías absolutas, se puedan sacar presupuestos, se puedan sacar adelante leyes
leyes o normas. En este caso nuestro es muy importante, tenéis allá a José Antonio, que es un experto en derecho foral. Es muy importante la constitución de las diputaciones forales, que son las que, entre otras cosas, pues gestionan los impuestos y también la normativa fiscal de nuestro país. Entonces, bueno, para todo eso hace falta tener las mayorías más amplias posibles, y eso nos obliga a tener pactos. Y el pacto con el Partido Socialista en gran parte de esas instituciones, no en todas, pero en gran parte, pues nos da una cláusula de tranquilidad y de estabilidad que era bueno, además teniendo en cuenta que está vigente también un pacto con el Partido Socialista en el Parlamento Vasco y en el gobierno del Lehendakari Urkullu. Sí, su pacto recién reeditado con los socialistas vascos en algunos puntos necesita del apoyo de los populares, aunque han precisado que no se ha negociado ni pactado con los populares. ¿Van a presentar candidato donde los populares han sido primera fuerza? Estamos hablando, por ejemplo, de La Guardia, de La Bastida. ¿Han tomado la decisión? Hombre, ya, se está levantando vamos a decir, a cuestión nacional la situación de dos pueblos pequeñitos de Rioja Alavesa, en los que si alguna característica tienen nuestros pactos, incluido el pacto con el Partido Socialista, es el del respeto a los territorios y a los municipios donde se tienen que fraguar esos pactos y esos acuerdos, ¿no? A nosotros no nos gusta el dedazo, ni desde Sabinechea mandar lo que tiene que suceder en un pueblo, en el otro, en un territorio, en el otro. Hasta el pacto con el Partido Socialista que hemos firmado, y que es un pacto, vamos a decir, de carácter vasco, deja el desarrollo de los pactos concretos y de los acuerdos de gobierno municipal y territorial en manos de las ejecutivas de cada pueblo y de cada territorio. Y en ese sentido, pues en los dos sitios que usted me menciona, va a ser las ejecutivas territoriales, en este caso la de Álava, de la mano de las organizaciones municipales del PNV, tanto en La Guardia como en La Bastida, los que van a analizar la situación. No es la misma situación en un pueblo que en el otro. En uno de los sitios la victoria del Partido Popular es bastante importante, pero en el caso de La Guardia hay casi un empate técnico. Tampoco es la misma la relación que tienen en un sitio y en el otro con el resto de fuerzas políticas. Hay que dejar normalidad a todo esto. Si le ponemos la lupa a esos dos pueblos, los vamos a achicharrar, y lo lógico es que tengan capacidad para ellos pensar lo que creen que es mejor para su pueblo. Este pacto al que han llegado o han reeditado con los socialistas vascos puede ser una dificultad para un posible entendimiento con el PP de Núñez Feijóo si finalmente Feijóo ocupa la presidencia del gobierno. No, hemos convivido en pactos con el Partido Socialista y apoyando al gobierno del presidente Rajoy. Yo creo que el mayor inconveniente que tenemos nosotros con Feijóo se llama Vox, y se llama también un poco este viaje a la derecha dura que está haciendo Feijóo, probablemente como herramienta preelectoral o electoral para llegar a las elecciones del 23 de julio a su juicio mejor colocado, ¿no? Pero hay cosas que estamos oyendo estos días sobre, por ejemplo, la ley trans, sobre algunas cosas que querrían quitar, ¿no? Erradicar, etcétera, que yo creo que nos van a hacer complicado hablar con el Partido Popular, con un Partido Popular tan extremado, ¿no?, a la derecha. Y así, claro, si tiene que contar con Vox, pues ahí ya nosotros nos salimos totalmente de la ecuación. ¿Usted aprecia diferencias entre la visión de país que tiene Núñez Feijóo a la que tiene Casado? El estado de las autonomías, ya me entiende. Me gustaría creer que sí, pero estamos viendo a un Feijóo todavía muy contradictorio y muy cambiante, ¿no? Probablemente la coyuntura política y electoral pues le obliga, y las encuestas, la demoscopia manda tanto en estos tiempos de la política que a todos nos pasa, ¿no? Pues ves una encuesta, cuáles son las preocupaciones, cuáles son de tu gente, de la gente que quieres captar, etcétera, y eso te mueve a veces a
a entrar en contradicciones con lo que has dicho 15 días antes, ¿no? Y entonces nosotros estamos viendo a un Feijóo muy, muy contradictorio. Yo creo que todavía nadie conoce al auténtico Feijóo ni su proyecto de Estado de futuro. Hasta que se produzcan las elecciones me da la sensación de que aquí todo el mundo está desarrollando una obra de teatro en la que se perfila con una, ¿no?, como un personaje muy, muy concreto, porque eso cree que es lo que mejor le coloca de cara a las elecciones. A partir de ese día y en función de la aritmética, pues supongo que veremos al auténtico Feijóo, como veremos también al auténtico Sánchez, ¿no? Al auténtico Sánchez, ¿cree usted que puede haber cambios en la postura que ha defendido el presidente del gobierno en Bueno, esta Sánchez es legislatura? muy cambiante, es un superviviente nato, que no creo que él se lo tome a mal que lo digamos así, porque él mismo se ha definido así. Y claro, uno cuando tiene conciencia y está orgulloso además de ser un superviviente, pues también hace de la supervivencia su leitmotiv y escapa de cualquier cosa por sobrevivir políticamente, ¿no? Y yo, bueno, pues a los hechos me remito, ¿no? Estos últimos tiempos de la política del gobierno ha sido una política muy errática, pero con un mismo patrón, que era salvarse él, ¿no? Sálveme yo y luego que los demás hagamos lo que podamos. ¿Cree que las alianzas del PSOE, singularmente con Esquerra, con Bildu, no se han entendido por parte del electorado, que se han castigado las urnas? Bueno, no lo sé. Claro, para nosotros vivimos en un microclima muy diferente del de Euskadi. Yo creo que en Euskadi sí eso se entiende perfectamente. Lo que se entiende menos en nuestro caso, no sé lo que ha podido pasar vamos a decir, en la España, en el territorio común, que me entenderá José Antonio hablando de territorio común, porque nosotros es territorio foral y territorio común. En el territorio común seguramente pues habrá habido gente que no lo ha entendido, y luego también yo creo que ha habido una sobreexplotación por parte del Partido Popular y de algunas determinadas opciones mediáticas, de poner el foco demasiado en esa relación entre Sánchez, Esquerra y Bildu, ¿no? Lo que aquí en Euskadi no se ha entendido tanto es la fluctuación y el sentido utilitarista de la política de Sánchez, ¿no? Hoy contigo, mañana con el otro. O sea, esa relación un tanto promiscua de política, que yo el otro día definía como la técnica Kleenex, ¿no? Usar y tirar, y que, bueno, pues que a algunos socialistas les ha incomodado, pero es la sensación que de verdad tenemos nosotros, y me consta que prácticamente el resto de opciones políticas que hemos estado alrededor del gobierno en esta legislatura, ¿no? Nosotros hemos aportado todo, hemos dado estabilidad, hemos dado nuestros votos, hemos dado nuestro apoyo al gobierno, y el gobierno ha ido virando en función de sus necesidades, estrictamente sus necesidades partidistas, dejándonos a los demás en cada momento, en un momento dado, a cada uno en la estacada, ¿no? Creo que en una entrevista usted en El Correo sostenía que van a cambiar el sistema de negociación, que no quieren adelantar votos sin compromisos reales. En la Bueno, medida ¿esto qué que se significa? pueda, sí. Bueno, nosotros nos sentimos, fíjese, yo Es decir, entiendo. ¿va a haber un contrato a partir de ahora que firma el presidente del gobierno, ya sea Sánchez, ya sea Feijóo, y eso se tiene que cumplir a partir de Sí, ahí? porque la historia y la experiencia lo que nos ha demostrado, sobre todo en estos últimos tiempos, es que nosotros hemos tenido que, vamos a decir en términos muy, muy mercantilistas, pagamos por adelantado la investidura, los apoyos a los decretos ley, etcétera, 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 y luego los compromisos que estaban escritos, firmados y rubricados por los dos partidos y por el secretario general del PSOE, pero también presidente del gobierno, no se han cumplido. Ni tan siquiera ha habido carpetas que ni tan siquiera se han abierto, ¿no? Y eso es frustrante, y para nosotros, que somos muy de cumplir la palabra dada, pues nos lleva a la reflexión de que así no podemos seguir, ¿no? Y en la próxima legislatura, pues si se dan las condiciones y nosotros tenemos que jugar algún papel en la gobernabilidad del Estado y en el apoyo al gobierno, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que garantizar que el cumplimiento de esos acuerdos sea posible, y o sea, yo lo decía un poco gráficamente, ¿no? Que antes el BOE que nuestros votos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hay un tema que es sangrante para nosotros.
lo que queda de desarrollar el Estatuto de Autonomía de Gernika, ¿no? Bueno, ha sido la negociación eterna. Fue el propio Pedro Sánchez y su gobierno los que marcaron un calendario de transferencias. Estábamos de acuerdo a priori sobre las fichas técnicas, jurídicamente, de cómo tenían que procederse a esos traspasos. Bueno, pues la realidad es que no los hemos tenido. Pero se han transferido, por ejemplo, competencia de prisiones, la gestión del ingreso mínimo vital, y en proyecto estaba la transferencia, ¿no?, del régimen económico de la Seguridad Social. Sí, pero es agua de borrajas, eso, los trenes, etcétera. El ingreso mínimo vital, porque nos pusimos cabezotas y ya llegó un momento en que les dijimos o esto porque si no se hubiera montado un follón enorme interinstitucional en Euskadi, o esto lo arreglamos, o si no, nuestro voto ya no va a haber ningún voto más en los decretos leyes, ¿no? Y eso fue lo único que movió a que saliera esa transferencia, que es la gran transferencia. Los demás, la de prisiones no ha venido, no era en el calendario que el gobierno puso. Siempre se nos decía, la transferencia de prisiones será la última o la anteúltima, ¿no? Junto con la que has citado de la Seguridad Social, por el trasfondo político que tenía. Bueno, pues por otras razones distintas, que todos podemos imaginar cuáles han sido, se nos concedió la de transportes. Pero, por ejemplo, la de prisiones, pero la de transportes ferroviarios, que la tenemos en la mesa desde hace un año, no se ha sido capaz de mover la carpeta, ¿no? Cuando es una transferencia que técnicamente puede tener su complejidad, pero está muy tasada, ¿no? Y le hemos dado 1000 vueltas por delante y por detrás. Ha habido una falta de voluntad política evidente por parte del gobierno para acabar el desarrollo del estatuto, ¿no? Yo ya sé que en Euskadi, o sea, que fuera de Euskadi tenemos ahí la imagen de que el PNV es insaciable y que lo consigue todo, pero la realidad es que más allá de los anuncios, luego nos cuesta muchísimo que se cumplan los acuerdos. Señor Ortúzar, veo que tiene menos apoyo que en las elecciones del 19. Han pasado prácticamente de tocar el techo electoral en esas elecciones a casi rozar el suelo electoral en estas. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué está pasando? ¿Qué análisis hacen ustedes? Estando en Bilbao, llamarle suelo a tener el 30 y tantos % de los votos, yo creo que es un suelo estupendo, ¿eh? Digo por precisar. Porque, afianzado, ¿no? Sí, no, pero no le oculto que es verdad que no han sido los resultados que nosotros esperábamos. Es cierto que hace 4 años tuvimos un sueño, aquello fue tremendo, ¿no? Porque nunca habíamos tenido, en la historia del PNV, nunca habíamos tenido el techo electoral que logramos en aquella ocasión y prácticamente el copo de todas las instituciones vascas, y 4 años después pues hemos vuelto un poco como la marea, ¿no? La bajamar nos ha llevado a estos resultados de ahora. Es verdad que hemos perdido unos 86.000 votos de hace 4 años aquí. También es verdad que la abstención en Euskadi respecto a hace 4 años ha subido 6 puntos, 5 puntos más de abstención que en el resto del Estado en estas elecciones, con lo cual quiere decir que hemos tenido una cierta, o más que cierta, una desmovilización importante de una parte del electorado, y da toda la sensación de que es nuestra, ¿no? O sea, de que esa gente que no ha ido a votar hace 4 años votó PNV. Estamos analizando las razones. Creo que tenemos que hacer una autocrítica desde la humildad y también desde la consideración de que hemos pasado 4 años muy complicados con la pandemia, con las crisis económicas, energéticas, la carestía de la vida. Todo esto pues a los partidos de gobierno nos ha pasado factura en general en toda Europa. Si se fijan los resultados del 28M, pues todos los partidos de gobierno hemos salido un poquito baqueteados, el Partido Socialista, Esquerra Republicana, etcétera. Pero además de eso, yo creo que hay factores vascos, vamos a decir, que hay que analizar y que tenemos que tomar en consideración, porque, bueno, nosotros somos un partido que nos reclamamos el partido de la calle y de la gente, y una parte de esa calle y de esa gente, pues esta vez se ha querido
que dar, ¿no? Pero aún así Sí, somos el sí, partido señor Tuzar, de líder todas formas, a claro. mucha distancia de los otros, ¿eh? Pero mucha es Sí, mucha. Yo sí. creo. Pero, por ejemplo, los electorados, o el electorado, mejor dicho, de Bildu, sí que se ha movilizado. Y ¿cree usted que están rentabilizando mejor ese nuevo rol que han tenido en esta legislatura que Puede ustedes? ser, puede ser. Vamos a poner las cosas sobre su justo término, ¿no? Sí. En Euskadi se han desmovilizado 160.000 personas en general, ¿no? De esas la mitad creemos nosotros que se han desmovilizado en el voto al PNV. Pero Bildu solo ha logrado recuperar 20.000 votos de esos 160.000, ¿eh? O sea, no es tanto que Bildu suba, yo creo que Bildu ha tenido el gran mérito, que no es poco en una situación de estas, de bajada de participación tan grande, de mantener muy prieto su electorado, pero no es un resultado descollante. El problema, y no lo digo como la tinta de chipirón, estoy poniendo el foco precisamente en que el problema es nuestra bajada, no es tanto que Bildu suba. Aún así es verdad que Bildu ha rentabilizado bien no solo estos 2-3 años de actividad en Madrid normalizada. Yo creo que lo que más ha rentabilizado ha sido que tanto Núñez Feijóo como Sánchez han utilizado el tema Bildu, el tema ETA, el pasado de conflictivo de Euskadi como eje de campaña, y eso que probablemente en el Estado español, en la parte vamos a decir, del Ebro para abajo, ha podido tener un efecto duro para Sánchez. A Bildu aquí lo que ha hecho ha sido reforzarle la posición en su electorado, porque han visto que eran los protagonistas, y además de una manera muy de sal gruesa, con un discurso muy vasto, ¿no? Y entonces eso en Euskadi pues siempre apiña a tu parroquia, ¿no? Y yo creo que es lo que se ha producido esta vez también. Vamos terminando, no sé si casi con el corazón en la mano, pero como me planteaba una imagen de esta interesante de no pagar por adelantado en el próximo gobierno, imagínese que Pedro Sánchez está en condiciones de ser presidente del gobierno con el apoyo del PNV. Para no pagar por adelantado, ¿usted pediría a Sánchez que realmente el PNV fuera un socio preferente y que no pactara con Bildu en la legislatura, en la próxima legislatura? Pero el problema nuestro ya es un poco de credibilidades, porque pedir es libre, pero luego cumplir vemos que también, ¿no? Entonces, nosotros, si algo ha dicho Pedro Sánchez por activa, por pasiva y perifrástica, y 1000 veces, es que el PNV era su socio preferente, luego nosotros no nos hemos sentido así, ¿no? Yo creo que tenemos que ir, por eso le decía que esto tiene que ser más concreto, ¿eh? Antes me hablabas de un contrato, pues a lo mejor tiene que ser eso, un contrato muy abierto, muy concreto y con transparencia total, ¿no? Pues mira, nosotros vamos a hacer estas cosas y tú a cambio tienes que hacer estas otras, ¿no? Porque es que la situación, si no, se va a volver a reproducir. Nosotros daríamos los votos hipotéticos para una investidura y luego, bueno, pues como las letras a 90 días, ¿no? Ya nos irán pagando a 90, 180, 360, pero la realidad ha sido muy frustrante en este último tramo, sobre todo de legislatura, y creo que tenemos que partir de otras bases. Andoni Ortúzar es presidente del PNV, ha estado con nosotros desde Radio Nacional de España en Bilbao. Egunon, es que ricasco, muchísimas gracias. Si necesitáis paraguas, que ahora nosotros aquí ya no los usamos, os mandamos para allá de paraguerías bilbaínas. Bueno, pues tomamos nota. Venga,